Dios los bendiga, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Refugio Joven. En este caso, el episodio número 2. Estamos contentos y agradecidos nuevamente con Dios por poder estar conectado con ustedes. Ahí yo sé que ya estarán viendo este video, compartiendo capaz quizás también este audio. Entonces, Pastora Fío, un gusto nuevamente poder compartir contigo, poder compartir con la gente que nos va a estar escuchando. Así es, muy contenta, muy agradecida nuevamente de poder estar en este tiempo, poder compartir este tiempo de charla, este tiempo donde podemos hablar de la palabra de Dios, un momento en donde podemos tener esta interacción con jóvenes. Así que a vos te agradecemos por estar ahí, por estar pendiente, por estar escuchando y te animo a que sigas escuchando porque sé que hay una palabra de Dios para tu vida. Perfecto, y así mismo como está diciendo la pastora Fiorella, es más que una bendición de que Dios pueda seguir haciendo esto, amén, que ya nos empieza a apasionar, o sea, ya nos empieza a gustar esto. Sí. Yo sé que quizás en la primera ocasión todavía nos empezaba a costar un poquito algunas cosas, pero hoy yo sé que Dios ya está haciendo algo diferente. Así es. Y bueno, estamos contentos por lo que ya se está gestando. Ya estamos viendo que Dios está haciendo la obra a través de esto. Yo sé que la utilización de esta plataforma está siendo más que una bendición para muchas personas. Entonces te pedimos también que sigas compartiendo, que sigas siguiendo lo que estamos haciendo en nuestras páginas, ya sea en Instagram, Facebook, YouTube, ahora Spotify. Entonces todo lo que se esté soltando de acá, que puedas seguir compartiendo y que puedas también ser parte de esto. Amén. Así que, Pastora Fiorella, ¿qué te parece si titulamos este segundo episodio como Rumbo a tu propósito? Esta es la palabra de la cual vamos a estar compartiendo hoy. Así es, tremendo, ¿sabes por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos un propósito. En el episodio 1, en el episodio anterior, estábamos hablando sobre la voz de Dios, pero también en una parte estuvimos recalcando sobre que cada uno de nosotros tenemos un propósito, tenemos un llamado. Así que hoy vamos a estar hablando de todo lo que podemos atravesar en rumbo a nuestro propósito. Que a veces hay cosas buenas, pero también hay cosas malas, también hay cosas que son un poco difíciles de afrontar, pero no hay nada imposible si estamos en la mano de Dios. No hay nada imposible si Él nos da la fuerza. Así que ahí estate prendido y estate atento a todo lo que Dios va a soltar a tu vida y no te pierdas de ni una sola palabra, porque te aseguro que hoy Dios va a hablar a tu vida, te aseguro que hoy Dios va a cambiar algo en vos, va a cambiar tu mentalidad, va a cambiar tus pensamientos y luego de escuchar este audio vas a salir con una mente renovada y vas a decir, wow, yo no lo veía de esta forma, yo no lo veía de esta manera, y vas a ver cómo Dios va a empezar a cambiar todo en vos y vas a saber cómo hacer que el propósito de Dios se cumpla, cómo hacer que el propósito de Dios se active en vos, porque Dios nos trajo a esta tierra con un propósito. Nuestra vida tiene un propósito aquí y ese propósito por sobre todo lo tenemos que cumplir, porque a eso nos llamó Dios. Amén, exactamente. Entonces queríamos compartir con ustedes esta breve historia que habla justamente del apóstol Pablo. En Hechos 27-24, a partir de esa parte de la historia, habla exclusivamente de un viaje de Pablo a Roma que se torna un poco complicado, se torna un poco accidentado por el hecho de que hay tormentas y tempestades que hicieron azotar el barco donde ellos se movilizaban. Y solamente para resumir, ellos estaban en un viaje a Roma, como les estaba comentando, y dice de que en cierta parte del mar donde ellos se encontraban, ya estaban siendo perseguidos por tempestades, por tormentas, vientos, donde ya muchas cosas lo habían perdido, muchas cosas empezaron a despojarse del barco para aliviar un poco la carga y no ser más complicada el viaje. Entonces en este caso se encuentra la tripulación un poco preocupada, con miedo, pensando de que en algún momento iban a poder perderse, que iban a poder morir, de que ya no había salida. Para ellos estaban con un temor de que todo lo que estaba en el barco se iba a perder, ¿sí? Entonces es por eso que dice que Pablo en cierto momento se tuvo que levantar, pasando ya prácticamente 3 días que no estaban comiendo, que todos estaban preocupados, con miedo. Entonces él se levanta y hace como una reprensión a toda la tripulación y diciéndole que no tengan miedo, que no se preocupen, porque obviamente la situación no era la más adecuada, no era la situación que estaban esperando todos. Entonces Pablo tuvo que levantarse en ese momento y decir, no se preocupen, tranquilos, no tengan miedo, que un ángel se presentó anoche y me dijo de que todos ustedes no se iban a perder, no se van a morir. Entonces esta historia justamente enmarca una situación
donde se encuentra Pablo en una ida, en un viaje rumbo al llamado, rumbo a ese propósito que Dios tenía en aquella ciudad, en aquel lugar. Algo donde Dios ya le había marcado. Era una misión de Pablo en aquel lugar, en aquella ciudad. Entonces podemos rescatar de esta historia de que muchas veces en nuestras vidas se presentan también tempestades, tormentas, vientos. Sí. Cuando estamos rumbo a nuestro propósito, hay días o situaciones en que hay tormentas que quieren azotar nuestra barca. Muchas veces podemos sentirnos seguros en aquella barca donde Dios nos puso, donde Dios nos levantó, y podemos estar transitando rumbo a ese propósito, a ese llamado que Dios nos puso delante nuestro. Pero en ciertas ocasiones se presentan esas tempestades o esas tormentas donde muchas veces queremos desistir o muchas veces tenemos que soportar y en ocasiones perder muchas cosas, despojarnos de muchas cosas. Claro. Es como en esas cuestiones donde muchas veces decimos, tengo que desprenderme de ciertas cosas para empezar a ganar cosas nuevas. Tengo que empezar a desprenderme de cosas viejas, tengo que empezar a desprenderme del viejo hombre, tengo que empezar a desprenderme de viejas costumbres, tengo que desprenderme de todo aquello que ya no estaba haciendo de bendición a mi vida, para empezar a tomar todo aquello que Dios está poniendo ahora en mí. Porque para que haya espacio de las cosas de Dios, tengo que empezar a hacer espacio primero en mi vida. Empezar a despojar mi corazón de esos falsos amores. Despojar mi vida de esos falsos sentimientos. De todo aquello inmundo muchas veces que había metido a mi vida. Entonces poder despojar todo aquello para que Dios empiece a meter lo nuevo. Y empezar a meter luz, a meter eso nuevo que estoy necesitando, a empezar a meter ese aliento de vida. Entonces también muchas veces Dios trabaja de esa manera, tratando de que en medio de esa tempestad, en medio de esa tormenta, que por más que el barco se empiece a despedazar, por más que del barco tenga que empezar a sacar cosas, a tirar quizás municiones, empezar a tirar cosas que tenías ahí guardado, atesorado, para quizás aliviar un poco el peso de esa barca, para empezar a viajar un poco más libre, un poco más tranquilo, un poco más liviano. Entonces yo creo que a través de esta historia podemos rescatar de que a pesar de la tormenta y las situaciones difíciles que puedan dañar la barca, no te preocupes, porque todo aquello que vas a empezar a perder son cosas de que no tendrían que haber estado jamás, pero empieza a Dios a llenarte de cosas que sí. Entonces podemos estar tranquilos de esa manera, como le manda Pablo, primero el ángel a Pablo y luego Pablo a la tripulación, de decirle, ¿sabes qué? No se preocupen por lo que se va a perder, porque Dios, lo que el ángel de Dios me prometió es que ninguno de ustedes iban a perecer. O sea, el propósito no iba a morir. El propósito no iba a morir. Por eso no te quedes tranquilo que cuando si estás sufriendo un ataque, una persecución a causa de tu propósito, no te turbes, no te preocupes, porque siempre van a querer matar tu propósito, siempre van a ir en contra de lo bueno, en contra de lo que te está haciendo bien, para querer hacerte meter lo malo. Así es. Si hoy estás empezando tu vida como cristiano, estás empezando en el camino de Dios, se van a presentar tormentas y tempestades. Pero quédate tranquilo, porque en medio de esa tempestad Dios se va a seguir glorificando y todos tendrán que ver que quizás cuando termine la lluvia, termine la tormenta y se despeje el cielo, el sol va a volver a salir. Y quédame tranquilo de que por más que tuviste que pasar ese momento, haber soportado los vientos, haber soportado los rayos, haber soportado la tempestad, yo sé de que todo tendrá su recompensa. Y yo sé que eso está seguro en nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos un testimonio. Y yo sé que cada testimonio marca un antes y un después en nuestras vidas. Y podemos saber de que Dios siempre ha sido fiel. Por eso debemos entender también que para que lo nuevo empiece a llegar a nuestras vidas, nosotros realmente tenemos que dejar lo viejo atrás. Dice su palabra, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Por eso tenemos que entender también de que hay cosas que nosotros tenemos que cortar. Hay cosas que nosotros debemos de renunciar para poder recibir lo nuevo. Por eso es que cuando vamos rumbo al propósito, nos vienen muchas tormentas, nos vienen muchos problemas. Pero sabes que hay que entender en esos tiempos, sabes que podemos entender en ese transcurrir de que ese propósito, como dijiste, Fede, ese propósito no va a morir. Ese propósito siempre va a estar ahí. Pero sabes, lo bueno es que nosotros entendamos de que nosotros cuando permanecemos
aferrados a Dios, eso no va a morir, sino que Él siempre va a estar ahí para apoyarnos en cada circunstancia, en cada momento, en cada batalla, en cada lucha. Él siempre va a estar con nosotros, siempre va a estar guiando nuestra barca. Y por eso tenemos que dejar lo viejo para que Él empiece a traer lo nuevo. Por eso cuando conocemos el camino de Dios, cuando empezamos a conocer lo que es verdaderamente Dios, por ejemplo, hay cosas que debemos renunciar y hay cosas que personas se van a acercar y te van a decir, ya no sos el mismo, ya no sos como antes. Y sabes que a ese tipo de personas, si en algún momento te dicen o si te van a decirle, sabes que esa es la idea. Porque lo bueno sería dejar lo viejo atrás. Y si te dicen, ya no sos el mismo, bueno, decirle gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque lo bueno es que ahí Dios nos empieza a moldear y ahí Dios empieza a soltar lo nuevo en nuestras vidas. Totalmente. Ahí Él empieza a soltar lo que verdaderamente somos. Porque lo que verdaderamente somos hijos de Dios. Somos verdaderos hijos del Padre. Entonces, ¿qué pasa con el enemigo muchas veces, Fede? Que el enemigo muchas veces viene a poder irrumpir el propósito y hace planes y hace estrategias y mueve todo lo que tiene que mover para que eso no se cumpla, porque el diablo está empecinado a destruir el propósito, a arruinar el propósito. Dice su palabra que Él no viene a tocarte. Él viene a matar, hurtar y destruir. Él no viene con otro propósito, no viene solamente para asustarte ni nada, sino que Él viene para destruir eso. Por eso es que muchas veces hablamos del propósito, por eso es que muchas veces hablamos de no desistir, porque a eso viene el enemigo. Viene el enemigo a que, por ejemplo, si Dios te dice, te manda con un propósito de ser luz en este mundo, de ser luz en medio de todo, viene el, vamos a decirle, el diablo y te pone ahí una oscuridad o te pone un pensamiento para que vos no pienses que sos luz. Entonces, de esa forma trabaja el enemigo, de esa forma trabaja para destruirte y el enemigo conoce. El enemigo conoce y sabe en las áreas donde meterse, sabe en dónde él puede venir a meterse en nuestra mente, en los pensamientos, en nuestras circunstancias, y viene y te dice, vos no servís, vos no tenés un propósito, vos en esta tierra, tu vida no vale nada. Y sin embargo Dios está diciendo lo contrario, tu propósito es grande, vos tenés un valor en esta tierra, tenés un valor, tenés un propósito que cumplir, sos luz, sos mi hijo, ¿entendés? Y entonces a eso viene el enemigo, a eso siempre viene el enemigo, a querer irrumpir el propósito, porque eso es lo que el enemigo siempre quiere dañar. Pero qué bueno, ¿sabes qué? Qué bueno es que nuestro Padre siempre está ahí. Qué bueno es que nosotros tenemos esa seguridad del Padre. Por eso a vos, joven, hoy te digo, tenés la seguridad de un Padre. Tenés la seguridad de que alguien en los cielos te dio un propósito. De que aunque a tu alrededor vos no puedas ver, de que aunque a tu alrededor y los problemas y las circunstancias te nublan la vista, que hoy puedas confiar en el Padre, que hoy puedas confiar de que alguien sí te ama, que puedas confiar hoy de que hay alguien que sí te abraza y sí te da un propósito en esta tierra, de que sí te da un propósito. ¿Y sabes qué es el propósito? La vida eterna. La vida eterna. Porque en este mundo estamos, por ejemplo, a cosas tan vanas, a tiempos tan chicos, tan acortados, y siendo que Dios nos da un propósito de vida eterna, nos da una vida de gozo, de alegría, nos da una vida donde tendremos paz. ¿Me entendés? Entonces, por eso es que hoy yo te digo esto, joven, no desistas, y de que sí tenés un propósito, y de que aunque tu barca se mueva, que aunque tu barca esté ahí a punto de ahogarse, que vos puedas confiar en Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Sácame de esto, Señor. Dame la seguridad, dame la confianza de que pueda salir a flote y de que pueda ir a esto que llamamos rumbo al propósito, rumbo al llamado que Dios tiene con nosotros. Así mismo, Fío. Justamente en estos días podíamos compartir con unos jóvenes aquí en la Casa Central y soltaba una palabra muy, muy fuerte donde hablaba de... Hay una barca a la cual... Dios levantó a una generación, una generación que es tripulante de una barca, donde hubieron tormentas y hubieron tempestades que quisieron hundirla. Sí. Pero yo siempre tuve claro algo, y yo sé que esto también es para vos que estás ahí del otro lado. Yo sé de que si Pablo quizás no tomaba la palabra de ese ángel, o si ese ángel no haya llegado, o si la historia fuera diferente, o contada de otra manera, imagínense
de que Pablo en ese viaje, una tempestad, un viento haya golpeado o haya agarrado un banco de arena y se haya agujereado y empezaba a entrar agua y el barco se empezaba a hundir. Imagínense de que en ese momento todo lo que los tripulantes, Pablo, todo lo que estaban ahí, murieran ahogados. Mm. No se iba a cumplir aquel propósito que podemos ver, si seguimos leyendo Hechos más abajo, sigue hablando de lo que hizo Pablo en aquella ciudad. Ocurrieron sanidades, ocurrieron milagros, maravillas. El propósito se cumplió según la historia que nosotros tenemos en la Biblia. Pero si no podemos imaginar, si la historia fuera diferente, no se iba a cumplir. O sea, somos importantes en las manos de Dios. Claro, o sea, sí. siendo jóvenes, siendo adultos, teniendo el llamado de Dios, el propósito de Dios en nuestras vidas, somos peligrosos. Mm. Somos peligrosos, así como decías vos. Siempre el ataque va a ir en contra del propósito. Sí. Pero es porque siempre somos peligrosos en las manos de Dios. Somos peligrosos para hacer cumplir el propósito, hacer cumplir la voluntad de nuestro Padre. Por eso yo sé de que si estás empezando a transcurrir por tempestades, empezando a transcurrir por luchas y pruebas, es porque estás en el camino correcto. Claro. Quizás sea difícil asimilarlo, pero estás en el camino correcto porque estás camino al cumplimiento de aquel llamado, al cumplimiento de aquel propósito, al cumplimiento de aquellas promesas, porque eres peligroso en las manos de Dios. Claro. Muchas veces que nosotros queremos pensar y decir, ¿por qué la lucha? ¿Por qué la prueba? ¿Por qué las dificultades? Sí. Muchas veces no podemos encontrar el porqué a muchas circunstancias, pero si no podemos analizar un poco y mirar atrás y lo que lograste hoy, no iba a ser posible si no primero no superaste aquel proceso que te esperó, que tenías más atrás. O sea, el resultado de hoy es el esfuerzo de ayer. Claro. El resultado de hoy es el esfuerzo de ayer. Sí. El cumplimiento de tu propósito de hoy es cómo pasaste esa prueba, esa lucha que estuviste anteriormente. Y si hoy estás en aquella lucha, en aquella prueba, déjame decirte que la victoria que se encuentra más adelante es mucho mayor a aquella prueba. Y yo te aseguro que Dios se va a encargar de multiplicarte todas las cosas que perdiste en aquella tempestad y en aquella tormenta. Porque no te preocupes por lo que tuviste que soltar y alivianar aquellas cargas, tuviste que tirar quizás la comida que tenías que tirar para sobrepasar en ese naufragio. ¿Entiendes? Entonces, yo me puse a imaginar de esta manera. Si la historia hubiera sido diferente, el propósito no se había cumplido. Así que seguí confiando en Dios y confiar en su voz y en su palabra. Porque no hay forma en que el propósito se atasque ni retroceda. Porque yo confío en un Dios que un día me dijo, así va a ser y así fue. Y yo sé de que en esta palabra, en lo que es la Biblia, en este libro, tenemos miles, pero miles de ejemplos de cómo Dios cumplió su palabra a través de cada uno de sus hijos. Claro. Y en cada uno de esos procesos Dios estuvo. Porque no podemos decir de que en medio de nuestro proceso Dios no está. Estamos equivocados al decir que en medio de nuestro silencio Dios no está. Si Él está en silencio no significa que Él no está. Significa que está trabajando. Quizá sí. en algún momento, en una área de nuestra vida, Él está formando algo. Y para vos quizás Él no está, quizás es un silencio, quizás te duele. Pero Dios algo está formando en ti. Claro. Por eso no dejes de que los vientos huracanados quieran taparte los ojos y quieran hacerte el show, como que quieran distraerte y te desenfoques a lo que Dios te llamó. Claro. Y ahora, ¿cómo hacemos para enfocarnos a ese propósito? ¿Cómo hacemos para ir rumbo a eso? Y saben que Dios me hablaba en este tiempo de que la dirección correcta, para poder ir en una dirección correcta, es estar en su presencia, es estar ahí hablando con Dios. Y ¿sabes? Yo meditaba mucho en la historia de Moisés en estos días, y dice que Moisés, para recibir las nuevas instrucciones para poder guiar al pueblo, porque él tenía el propósito de guiar al pueblo, ¿verdad? Entonces, como él tenía ese propósito, él para llevar a cabo ese propósito, él tenía que subir a la montaña, y dice que tenía que estar en comunión con Dios, o sea que tenía que orar, y de ahí, por medio de la oración, recibía las instrucciones para él saber cómo proyectarlas.
Entonces, ¿qué pasa en nuestra vida muchas veces cuando no sabemos hacia dónde irnos? Porque típico nos pasa, y muchas veces nos pasa de que nos quedamos y no sabemos si movernos a la derecha o a la izquierda, o Señor, me quedo acá, o cómo hago. Entonces, ahí es el momento donde tenemos que acudir a Dios. Yo sé, capaz en este momento, joven, te preguntas, pero ¿cómo salgo de acá? ¿Cómo salgo de esto que no sé cómo salgo? No sé hacia dónde moverme, no encuentro salida y ya empiezo a creer que ya no puedo. Porque así nos pasa, decimos, no, estoy tan metido, estoy tan ahí aferrada a esto que ya no sé cómo salir. Pero hoy yo te puedo decir, hoy te puedo decir y te puedo así declarar fijamente de que el que te puede sacar de todo eso es Dios. Así es. Es Dios. Es el mismo que Él te puede sacar de ese pozo, te puede sacar de ese vacío y te puede volver a poner en su rumbo. Te puede volver a poner en dirección de ese rumbo, al propósito, al llamado que Él puso en tu vida. Por eso lo mejor que podemos hacer es recibir las direcciones de Dios. Y saben que hoy hablaba y decía, ¿verdad?, de que por medio de la dirección de Dios, Él empieza a obrar en nuestras vidas. Y Él empieza a traer direcciones a nuestra mente y ahí empieza a soltarle el discernimiento y la sabiduría. Cuando vos pensabas y decías, no, de acá ya no salgo, al pedirle a Dios, Dios, ayúdame a sacarme de acá, automáticamente Dios empieza a traer discernimiento a tu mente y empieza a darte las ideas, vamos a decirlo así. Y luego ya empezás a ver y decir, puedo salir de esta forma, puedo buscarle de este lado. Y lo que te parecía difícil, ahora ya sabes cómo hacerlo. Entonces, nunca hay nada imposible con Dios, nunca hay nada que Él no lo pueda hacer. Pero lo bueno es que cuando vamos rumbo al propósito tengamos una buena dirección. Tengamos una buena dirección para no desviarnos, porque muchas veces nos desviamos. Muchas veces por falta por nuestra falta de conocimiento, por ahí por nuestra falta de obediencia nos desviamos, sino que Dios muchas veces ya nos marcó el rumbo. Por eso no tenemos que perder nunca, que eso sea la base de nosotros jóvenes, que nunca perdamos ese enfoque en Dios, que nunca perdamos esa dirección que Dios ya nos marcó, esa dirección que cuando nos vamos a su presencia le decimos, Padre, ¿sabes qué? Yo ya no puedo con esto, sácame. Y el Padre no va a tener en poco esas palabras. Él no va a tener en poco y va a decir, yo no le voy a hacer nada. Claro que no. El Padre va a estar ahí para sacarte. Va a estar ahí para librarte de las garras del enemigo. Porque eso es nuestro Dios. Es que nos saca de lo peor, vamos a decirle, de lo más bajo y nos pone ahí en lugares altos, en donde disfrutamos de su presencia, en donde disfrutamos de las bendiciones. ¿Y sabes qué, joven? Lo mejor es estar en el camino de Dios. Porque sabes que en el camino de Dios nosotros tenemos en quién confiar. Porque estamos rodeados de cosas y de personas que muchas veces nos fallan. Pero hoy yo te doy una seguridad. Hoy te doy la seguridad de que alguien sí va a estar contigo y toda la vida, para siempre. No es alguien que te va a decir que va a estar contigo momentáneo. Es alguien que va a estar contigo siempre, es alguien que siempre te va a marcar el buen camino. Nunca te va a marcar algo por un tiempo, o algo poco, o algo miserable, sino siempre Él te va a dar cosas grandes. Siempre Él te va a marcar cosas buenas, cosas en donde Él sabe dónde ponerte, sabe en dónde dirigirte. Entonces, que no perdamos ese enfoque. Así es. Y justamente también, hablando un poquito de lo que está compartiendo Fío, es justamente eso del enfoque. Y ustedes saben de que si nos ponemos un poco a pensar lo que pasaba en ese momento en la tripulación, la historia dice que ellos tuvieron miedo. Si tuvieron miedo quiere decir de que obviamente ellos estaban viendo su alrededor, o sea, estaban viendo su entorno. Eso. ¿Y qué pasaba? Ellos estaban viendo, imagínense la cantidad de agua. Imagínense la cantidad de agua a su alrededor, el viento, las luces, el cielo. O sea, imagínense lo que estaba pasando en ese momento y la gente mirando y diciendo, ahora, ¿cómo salimos de acá? Sí. Yo me pongo a pensar y digo, ahora, ¿cómo capaz ellos estaban en ese momento mojándose con lluvia, tempestad, viendo todo? ¿Y cómo ellos estaban en ese momento? Obviamente, viendo lo que estaba pasando a su alrededor y decían, no, acá ya no salimos. Acá nos morimos, acá ya no tenemos comida.
ya no tenemos dirección, porque dice que el barco estaba sin dirección, ellos se dejaron llevar a la deriva, Sí. porque ya no tenían forma, no tenían velas, no tenían forma de dirigir el barco, ya estaban a la deriva. Entonces ellos decían, no, acá estamos fritos, de acá no salimos. Pero saben, justamente el apóstol Cristian ayer compartía en el culto central y él hablaba justamente de algo muy importante. Él decía, no te preocupes porque vamos a pasar del otro lado. Vamos Sí. a pasar del otro lado. Sí es. Y yo me ponía a pensar y decía, claro, pero imagínate estar en esa situación, están sucediendo, o sea, transitando por en medio de esas aguas, sin ninguna dirección. Tenés que tener la fe. Claro, sí, Tenés que tener la fe para decir que todo va a estar bien. sí. A Pablo se le presentó ese ángel y quizás hasta Pablo estaba dudando. Hasta Pablo quizás estaba pensando y diciendo, ¿dónde me metí? ¿Y ahora cómo salgo de acá? Sí. Y fue necesario quizás hasta que venga este ángel a hablarle y decirle, ¿sabes qué? No van a perecer, no van a morir. Ni vos ni los que están contigo. Quizás vos ves que el barco se te está cayendo a pedazos, ya no tenés comida, pero van a llegar a la meta, van a llegar al propósito, se va a cumplir la promesa. ¿Entienden? Entonces, por eso es que yo creo de que en este caso los jóvenes tienen que entender esto, que me ayudó mucho también a mí. Es saber de que mientras que mis ojos están enfocados en Dios, a pesar de los vientos y las grandes tormentas, mientras mis ojos están puestos en Dios y sé de que ese propósito que Él me habló se va a cumplir, mi vista siempre va a estar ahí. Claro. Mi vista siempre va a estar puesta en aquel Dios que me habló. Mi vista siempre va a estar puesta en aquel Dios que un día me llamó. Que te dio la seguridad. Que me dio esa seguridad de que Él va a estar ahí. Sí. Va a estar ahí a pesar de cualquier situación. Entonces, esa es mi seguridad. Saber de que en medio de la tormenta Dios va a estar. Muchas veces queremos justamente muchas veces utilizamos muchas maneras en las cuales por ahí sentirnos seguros y muchas veces ni la barca es vamos a decir, nuestra seguridad para llegar a la meta. ¿Saben por qué? Porque más abajo dice la historia de que el barco se terminó perdiendo a pedazos. Ellos tuvieron que saltar al mar y nadar hasta la orilla. De que llegaron, pero Claro. no fue por la barca. Porque la barca terminando pedazos. Entonces, yo me pongo a pensar otra vez en esto. Y digo, muchas veces tenemos confiados en que, no, yo me bauticé. No, yo un día ya conocí a Dios. Un día me hablaron de Dios. Congregué 2 años, me aparté. Pero yo sigo a Dios. Pero yo amo a Dios. Yo creo en Dios. Pero muchas veces no es suficiente. Claro. Muchas veces necesitamos ir más allá. Tener esa relación con nuestro Padre. Tener esa relación con nuestro Dios. Y saber de que mientras que nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente, nuestro propósito esté alineados a Él, no hay tormentas, no hay tempestades, no hay grandes aguas, no hay mar que nos pueda separar de Él. Claro, y dice su palabra, todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Y es así. Así que no pongas tu confianza ni aún en la barca que tú piensas que es la manera en que vas a superar esta tempestad. Mejor pon tus ojos en aquel que un día calmó las aguas, que enmudeció la tormenta, que enmudeció las grandes olas. Porque yo sé de que por más de que esa barca parezca segura, en algún momento va a terminar a pedazos. Porque Dios siempre va a esperar que vos dependas de Él. Y no ni de la barca, no vas a depender ni las velas, ni de los tripulantes, ni de lo que pueda estar guiando esa barca, sino que solamente de Él. Y qué más que depender de alguien que te conoce. Claro. De alguien que sabe todo lo que tenés. Que alguien que te creó, que alguien que hizo todo por vos, que dio su vida, que dio todo por vos. Entonces, ¿por qué no depender de alguien que realmente te conoce? No es alguien cualquiera, no es alguien que se va a ir, como decía, sino que es alguien que va a permanecer para siempre. Y qué más que confiar en alguien que te conoce, que te Así ama, que no es que dio algo chiquito por vos, sino que Dios dio algo grande por vos. Dios dio algo grande por vos, que es su vida. Entonces, ¿por qué no confiar en alguien que lo pagó el precio realmente? Porque realmente Jesús pagó el precio por nosotros. Realmente Él pagó el precio por nosotros. Entonces, Él te da esa seguridad. Él te da esa seguridad de que confíes en alguien que te creó, que te formó, que está ahí. Entonces, ¿por qué no aferrarnos a eso, a ese puerto seguro, como decimos siempre, que es Dios? Así mismo. Así que, joven, ¿dónde estás? Si estás escuchando estas palabras, si estás conectado a este podcast, te animamos a que sigas
siendo guiados por Dios. Claro. Que tu enfoque esté en aquel Dios que te creó, que te dio esta oportunidad. Y si en algún momento sentiste la necesidad de en medio de la tormenta clamar a Él, hiciste bien. Pero ahora te voy a decir algo más. Deja que Dios pueda seguir guiando tus pasos. Y que en este momento, si estabas alejado, si estabas pasando por un momento difícil, deja que Dios pueda volver a tomar el timón de tu barca, el timón de tu vida. Y yo te aseguro que te hará llegar hasta puerto seguro, te hará llegar hasta el propósito que Él un día habló, aquella promesa que un día te soltó. Y yo sé y estoy seguro de que así como lo hizo con mi vida, así como lo hizo con la vida de mi esposa, así como lo hizo en nuestra familia, yo sé que también lo puede hacer contigo. Y no te apures ni tampoco te desesperes en medio de esa tormenta, porque aún después de toda esa tormenta vuelve a salir el sol. Y no te preocupes también si estás perdiendo cosas, porque mientras más pierdas, empezás a ganar, porque Dios te va a multiplicar todo aquello que perdiste en muchas más bendiciones y en largos y largos años de vida. Así que no te preocupes, joven, si estás pasando por una tormenta, porque quédate seguro de que en algún momento Dios se va a presentar a tu vida como un ángel diciéndote no temas. No temas porque debes presentarte hasta ese propósito, debes presentarte hasta ese sueño y no te detengas, no dejes de soñar. Amén. Así que muchas gracias por compartir nuevamente con nosotros. Esperamos que se da bendición este proyecto, este tiempo. Y te bendecimos ahí donde estás, desde Refugio Joven, todas las bendiciones para tu vida. Chao, chao.